En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos vosotros. Y con tu espíritu. Con humildad reconocemos que somos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Concédenos, Señor, tener siempre respeto y amor a tu santo nombre, porque jamás dejas de dirigir a quienes estableces en el sólido fundamento de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del segundo libro de los Reyes. Cuando Jeconías subió al trono tenía 18 años y reinó 3 meses en Jerusalén. Su madre se llamaba Nejustá, hija de Elnatán, natural de Jerusalén. Hizo lo que el Señor reprueba, igual que su padre. En aquel tiempo, los oficiales de Nabucodonosor, rey de Babilonia, subieron contra Jerusalén y la cercaron. Nabucodonosor, rey de Babilonia, llegó a Jerusalén cuando sus oficiales la tenían cercada. Jeconías de Judá se rindió al rey de Babilonia, con su madre, sus ministros, generales y funcionarios. El rey de Babilonia los apresó el año 8º de su reinado. Se llevó los tesoros del templo y del palacio y destrozó todos los utensilios de oro que Salomón, rey de Israel, había hecho para el templo según las órdenes del Señor. Deportó a todo Jerusalén, los generales, los ricos, 10.000 deportados, los herreros y cerrajeros, solo quedó la plebe. Nabucodonosor deportó a Jeconías a Babilonia. Llevó deportados de Jerusalén a Babilonia al rey y sus mujeres, sus funcionarios y grandes del reino, todos los ricos, 7.000 deportados, los herreros y cerrajeros, 1.000 deportados, todos aptos para la guerra. En su lugar nombró rey a su tío Matanías y le cambió el nombre en Sedecías. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Líbranos, Señor, por el honor de tu nombre. Líbranos, Señor, por el honor de tu nombre. Dios mío, los gentiles han entrado en tu heredad, han profanado tu santo templo, han reducido Jerusalén a ruinas, echaron los cadáveres de tus siervos en pasto a las aves del cielo y la carne de tus fieles a las fieras de la tierra. Líbranos, Señor, por el honor de tu nombre. Derramaron su sangre como agua en torno a Jerusalén y nadie la enterraba. Fuimos el escarnio de nuestros vecinos, la irrisión y la burla de los que nos rodean. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Vas a estar siempre enojado? ¿Arderá como fuego tu cólera? Líbranos, Señor, por el honor de tu nombre. No recuerdes contra nosotros las culpas de nuestros padres. Que tu compasión nos alcance pronto, pues estamos agotados. Líbranos, Señor, por el honor de tu nombre. Socórrenos, Dios Salvador nuestro, por el honor de tu nombre. Líbranos y perdona nuestros pecados a causa de tu nombre. Líbranos, Señor, por el honor de tu nombre. Aleluya. 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 El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumple la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Aquel día muchos dirán: Señor, ¿no hemos profetizado en tu nombre y en tu nombre hemos echado demonios
¿y no hemos hecho en tu nombre muchos milagros? Yo entonces les declararé: nunca os he conocido, alejaos de mí, malvados. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica se parece a aquel hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, se salieron los ríos, soplaron los vientos y descargaron contra la casa, pero no se hundió, porque estaba cimentada sobre roca. El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica se parece a aquel hombre necio que edificó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, se salieron los ríos, soplaron los vientos y rompieron contra la casa y se hundió totalmente. Al terminar Jesús este discurso, la gente estaba admirada de su enseñanza, porque les enseñaba con autoridad y no como los escribas. Palabra del Señor. Al hilo del Evangelio hay dos preguntas que debemos responder. La primera de ellas: ¿por qué tengo que hacer la voluntad de Dios? La segunda: ¿cómo sé cuál es la voluntad de Dios? La primera cuestión: ¿por qué tengo que hacer la voluntad de Dios? Nos han educado mal. Nos han enseñado que Dios es nuestro amigo y que por lo tanto, como amigo, puedes o no hacer lo que Él te pide. No es cierto. Dios no es tu amigo. Según la revelación de Dios a los hombres, Antiguo y Nuevo Testamento, nos enseñan que Dios es el Señor. Por lo tanto, Dios tiene derechos y tú tienes deberes. ¿Por qué tengo que hacer la voluntad de Dios? Porque Dios es aquel que me ha creado. Me crea por amor. Por amor pone en mi corazón la luz para saber distinguir el bien del mal. Y sí, me dio el don de la libertad, pero cuando no hago el bien, cuando no hago su voluntad, me condeno a vivir esclavamente. Me condeno a vivir bajo el yugo de mi pecado. ¿Por qué tengo que hacer la voluntad de Dios? Porque solo Él tiene palabras de vida eterna. Porque solo cuando cumplo con su voluntad, entonces soy verdaderamente libre. Puedo no hacerlo, porque Él me concedió el don de la libertad, pero cuando no lo hago, he de cargar con las consecuencias de mi desobediencia. Todo padre que ama a sus hijos les intenta enseñar qué está bien y qué está mal, les deja que ellos decidan, pero cuando uno decide y obra el mal, eso conlleva unas consecuencias, unas heridas en tu alma y también unas consecuencias sociales. Por lo tanto, he de hacer la voluntad de Dios, porque Dios, que es aquel que me creó y que en el colmo del amor me elevó a la condición de hijo, solo Él sabe lo que me conviene, y si no hago lo que Él me dice, estoy pervirtiendo la vocación a la que Él me llama, la vocación al amor, a ser verdaderamente libre, a ser verdaderamente feliz. En segundo lugar, una vez que uno tiene claro que tiene que hacer la voluntad de Dios porque es lo mejor para Él, Dios no quiere tu esclavitud sino tu libertad. ¿Y cómo sé yo qué es lo que Dios quiere? Pues lo sabemos porque el Señor nos deja multitud de testigos, de indicadores en la vida para que, aunque a veces nos cueste y aunque a veces busquemos excusas falsas, en español decimos excusas de mal pagador, es decir, sabemos que son falsas, pero a veces nos agarramos a ellas. A pesar de eso, el Señor nos ha dejado indicadores para que sepamos qué es lo que tenemos que hacer. Primer indicador: hacer la voluntad de Dios implica escuchar al Señor. Y escuchamos al Señor cuando leemos su palabra. Antiguo y Nuevo Testamento son palabra de Dios que nos revela qué tenemos que hacer. Pero a veces, aunque escuchemos la palabra de Dios, podemos sentir la duda de cómo interpretarla. Para eso está también, segundo indicador, el magisterio del Papa y de los obispos. La enseñanza auténtica del Papa y de los obispos, que cuando hablan en materia de fe y de moral, no es palabra de Dios, sino que son palabra
no es palabra de hombre, perdón, sino que es palabra de Dios. Porque interpreta la palabra de Dios, porque la hace accesible, porque nos ayuda a entender qué y cómo quiere el Señor que la vivamos. Primero, escuchemos su palabra. Segundo, interpretémosla siguiendo la tradición. En tercer lugar, cumple con tus deberes. Cuando uno cumple con sus deberes familiares, laborales, sociales, está haciendo la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que si suena el despertador, me levante a la hora. ¿Para qué? Para llegar a tiempo al trabajo. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que cumpla con mis deberes, con mis hijos, con mis padres, con las personas con las que tengo obligaciones. Eso es lo que el Señor desea. Cumple con tus deberes. Y por último, cuarto indicador, levanta tu mirada para ver a Cristo que pasa a tu lado y que pide ayuda, para que pongas en juego los dones y talentos que tienes, porque nos pudiera ocurrir que vivamos como judíos. El judío creía que solo tenía que evitar el mal y que con ello estaba justificado, pero no es verdad. Hemos de evitar hacer el mal, pero también hemos de luchar por hacer todo el bien que esté en nuestra mano, en función de los dones y talentos que el Señor nos ha concedido. Y así, de esa manera, viendo esos indicadores que dice la palabra de Dios, cómo la interpreta el magisterio de la Iglesia, cuáles son mis deberes como ciudadano, como padre o madre, como hijo, como esposo o como esposa, y levantando la mirada y viendo la necesidad del que pasa a mi lado, tendré una idea bastante clara de qué es lo que Dios desea, de qué tengo que hacer para amarle y ser verdaderamente libre. Que sea así en nuestra vida. Nos ponemos en pie. Oremos a Dios, nuestro Padre, que no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Pedimos por la Iglesia para que sea consuelo de los que sufren, luz de los que no tienen fe y consuelo de los afligidos. Roguemos al Señor. Te rogamos, oínos. Pedimos también por la paz en el mundo, para que cesen las guerras y el terrorismo. Roguemos al Señor. Te rogamos, oínos. Pedimos por nuestras familias, para que se mantengan unidas en el amor a Dios y en ellas se transmita la fe de padres a hijos. Roguemos al Señor. Te rogamos, oínos. Pedimos también por los que nos gobiernan, para que promuevan leyes que defiendan la dignidad de la persona, desde su inicio, que es la concepción, hasta la muerte natural. Roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti, confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de sus manos el sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Acepta, Señor, este sacrificio de reconciliación y alabanza y concédenos que, purificados por su eficacia,
te ofrezcamos el obsequio agradable de nuestro corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, que por amor creaste al hombre, y aunque condenado justamente, con tu misericordia lo redimiste por Cristo Señor nuestro. Por él los ángeles y los arcángeles te alaban continuamente en el cielo. Permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección del Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuerde también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de tus hijos, Juan Luis y María Luisa, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad, a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, Amén. la paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, Pero una palabra tuya bastará para sanar. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma, pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. Oremos. Renovados por la recepción del cuerpo y la sangre de Cristo, imploramos de tu bondad, Señor, para obtener con segura clemencia lo que celebramos con fidelidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo.